Hoy presentaré mi UMA que está enfocado en Lampornis clemensii en la Sierra Norte de Huachinango, cuyo objetivo principal es el manejo in situ y el aprovechamiento no extractivo enfocado en la rehabilitación y liberación controlada de estos colibríes. Como objetivo principal tenemos que conservar y recuperar las poblaciones del colibrí Lampornis clemensii a través del manejo de hábitat, monitoreo científico, rehabilitación y la liberación controlada. En esto nos basamos en el artículo 39, artículo 11 y artículo 45. El artículo 39 indica que las autoridades deben incluir temas ambientales y de sustentabilidad en la educación, sobre todo en escuelas de nivel básico de Huachinango y sus alrededores. El artículo 11, en pocas palabras, indica que la federación puede firmar convenios con los gobiernos estatales cuando corresponda con los municipios para que se asuman ciertas responsabilidades relacionadas con el manejo y la protección del medio ambiente dentro de este territorio. Y por último, el artículo 45 establece que todas las personas tienen la obligación de prevenir y evitar la contaminación y quien la cause deberá reparar o compensar los daños ambientales que se genere en donde se va a llevar a cabo la UMA. Como objetivos generales tenemos el de corto plazo, que es de 1 a 2 años, de desarrollar el plan de rehabilitación y liberación de los individuos y la rehabilitación del hábitat principal en donde se va a llevar a cabo la UMA. Para esto tomamos en cuenta 3 artículos de la Ley General de la Vida Silvestre, que son los siguientes. Son los artículos 5, 77 y 78, que básicamente establecen el manejo sustentable y las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, en este caso de la UMA de colibrís. Como reglamento se tomó en cuenta los artículos 25 y 28, que son para la rehabilitación y la reintroducción de estos ejemplares en donde se va a llevar a cabo. Como objetivos a mediano plazo, que sería de 3 a 5 años, sería establecer jardines nectíferos en el segundo año, expansión continua hasta alcanzar mínimo las 5 hectáreas y la implementación de protocolos y base de datos. Para esto tomamos en cuenta la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, los artículos 15 y 87, que eh, promueven la conservación y la restauración de los ecosistemas, y la Ley General de la Vida Silvestre, los artículos 5, 83 y 84, que establecen la obligación de monitorear y reportar el estado de poblaciones manejadas. Y por último, tomamos la NOM 059 Semarnat 2010, con criterios de evaluación del riesgo y seguimiento de la población de especies silvestres. A base del corto plazo y del mediano plazo, para el largo plazo, que es de 6 a 10 años, se busca la consolidación del ecoturismo sustentable, y esta se refiere a que se pueda lograr una actividad turística basada en la naturaleza y funcione de manera estable, continua y sin generar daños, mientras produce beneficios económicos y sociales para la Sierra de Huachinango. Se tomaron en cuenta el artículo 15 de la DGEPA sobre el aprovechamiento sustentable y recursos naturales, y Ley General de Turismo, los artículos 3, 4 y 44, que en sí impulsan al turismo sustentable y a la conservación ambiental. Los indicadores de éxito, como número 1, sería la supervivencia superior al 80% en los programas de rehabilitación. Los artículos que relacionamos son de la Ley General de la Vida Silvestre, el 77, que regula el manejo de los ejemplares de la vida silvestre dentro de las UMAS, y el 78, que establece criterios para garantizar el bienestar y la rehabilitación en fauna silvestre. Estos artículos fundamentan el manejo clínico, la rehabilitación y liberación segura, lo que permite medir la eficacia mediante la tasa de supervivencia. Como punto número 2, tenemos el aumento del 20% en la presencia de colibríes residentes y migratorios. Los artículos relacionados fueron del EGEPA, el artículo 15, la fracción 2, que ordena preservar y restaurar los ecosistemas naturales, y el 87, que establece acciones de restauración ecológica para recuperar poblaciones y hábitats. Así, si la presencia aumentada de colibríes refleja el cumplimiento de políticas de restauración ecológica, está establecida en estos 2 artículos. El punto número 3, implementación de un sistema de monitoreo poblacional continuo. Con este nos referimos a medir la operación de protocolos técnicos de registro, salud y el comportamiento poblacional. Se tomó en cuenta los artículos 83 y 84 de la Ley General de Vida Silvestre sobre monitoreo y reporte técnico de poblaciones silvestres, ya que el monitoreo es requerido por la ley para evaluar el estado de las poblaciones y si hay algún reporte, hacerlo oficialmente. Como punto número 4 tenemos la participación activa de al menos 300 personas por año en educación ambiental, indica el nivel de involucramiento comunitario y de sensibilización en el entorno a la conservación. Los artículos que se tomaron en cuenta son del EGEPA, el artículo 7, que ordena promover la educación ambiental en la sociedad, y el artículo 159 bis 2 establece la participación ciudadana como parte esencial del manejo ambiental. Este indicador evalúa el cumplimiento de las obligaciones de educación y sensibilización ambiental. Y como último indicador de éxito sería la generación de ingresos sustentables por ecoturismo. De esto se toma en cuenta la Ley General del Turismo, el artículo 3, que define el turismo sustentable como actividad económica compatible con la conservación, y el artículo 44 promueve el desarrollo de productos turísticos sostenibles.
y el artículo 15 del EGEPA, que establece el aprovechamiento sustentable compatible con la conservación de ecosistemas. Estos artículos son para la generación de ingresos por ecoturismo que demuestran el cumplimiento de los principios legales de turismo responsable y de la conservación. Como interpretación general, el cumplimiento de los indicadores se evaluará de manera anual mediante reportes técnicos, fotografías georreferenciadas, censos de estas aves, registros veterinarios y encuestas de percepción comunitaria. Todo esto se lleva a cabo junto con la Semarnat 08022, que es el mecanismo legal que vincula todo el plan de manejo con la autoridad federal. Cada módulo de la UMA, pues para este caso Lampornis clemensi, se integra al informe anual mediante reporte de fauna, hábitat técnico, los indicadores de conservación, evidencia comunitaria y educativa y el cumplimiento normativo, para así demostrar que pues la UMA operará de manera correcta, cumpliendo los objetivos de conservación y manteniendo el funcionamiento legal sustentado. Como marco teórico legal, pues los miembros de la familia Trochilidae son polinizadores clave en los bosques montanos y mesófilos. Su interacción planta-polinizador favorece la reproducción de numerosas especies nectíferas dentro de la Sierra de Huachinango y contribuye a la biodiversidad genética de plantas y mantiene la estructura de la comunidad vegetal. Las disposiciones que se llevan a cabo son con marco legal federal, que de principio tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo número 4, que reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y el artículo 27 establece que la nación tiene el dominio directo sobre los recursos naturales y la facultad de regular su aprovechamiento para la conservación de la biodiversidad. De la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que es LEGEPA, se tomaron en cuenta el artículo 1, que define las bases para la preservación y la restauración del equilibrio ecológico, el artículo 15, fracciones 2, 4, 6 y 9, que establece los principios de la política ambiental, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos y la participación social, el artículo 87, promueve la restauración ecológica y la conservación de los ecosistemas, el artículo 59 bis 2, que establece la educación ambiental como instrumento para fomentar pues la cultura ecológica. Su aplicación en la UMA es que sustenta las acciones de la restauración del hábitat, la educación ambiental y el ecoturismo sustentable en Huachinango, promoviendo que el equilibrio entre conservación y aprovechamiento sea responsable. De la Ley General de Vida Silvestre se toma en cuenta el artículo 3, define el concepto de vida silvestre, su hábitat y el manejo sustentable. El 5 establece la conservación de vida silvestre que sea de interés público. Artículo 77 define las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre como instrumentos, en este caso de conservación in situ. El artículo 78 regula el manejo, reproducción y reintroducción, en este caso de colibrí. Y el artículo 83 y 84 que obligan a las UMAS a realizar el monitoreo, los reportes técnicos y controles poblacionales. En este caso, la Ley General de Vida Silvestre es la que constituye la base jurídica principal del proyecto porque autoriza su operación bajo la figura de una UMA registrada ante la Semarnat mediante el trámite de Semarnat 0822, que como ya les había explicado es el que vincula todo el plan de manejo con la autoridad federal. El reglamento de la Ley General de Vida Silvestre se toma en cuenta el artículo 25 que regula la rehabilitación y mantenimiento de la liberación de los ejemplares, el artículo 28 que determina los lineamientos para el manejo en cautiverio y su reintroducción, y el 31 que establece la necesidad de un programa de manejo autorizado por la Semarnat. Estos tres respaldarán las actividades de rehabilitación, manejo médico y liberación de los colibríes lesionados o rescatados. Una de las normas principales sería la NOM 059 Semarnat 2010, que es la que establece las categorías de riesgo y especifica las especies y subespecies de flora y fauna silvestre en peligro, amenazadas o sujetas a protección especial. En este caso, los colibríes están dentro de la categoría PR, protección especial, que pues no están en peligro de extinción, pero sí presentan riesgos que podrían llevarlas a disminuir si no se toman las medidas de conservación necesarias, ya que Lampornis clemensi o en general colibrís enfrentan amenazas como lo son la pérdida de hábitat, reducción de plantas nectíferas, uso de pesticidas, colisiones con ventanas, contaminación y fragmentación de paisajes. Por eso mismo, la UMA debe aplicar acciones de conservación y monitoreo. Cualquier aprovechamiento pues solo debe ser no extractivo, como pues en este caso la observación turística, la investigación científica y la educación ambiental, que es lo que se lleva dentro de la UMA. Y como último punto, el trámite federal Semarnat 08022, que pues es el procedimiento oficial para el registro, la renovación o modificación de una UMA ante la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pues este trámite es obligatorio para la legalización de la UMA en este colibrí Lampornis clemensi en Huachinango, y así garantizar su reconocimiento oficial ante la Dirección General de Vida Silvestre.
En diagnóstico, pues tenemos lineamientos técnicos de la Ley General de Vida Silvestre y los criterios del trámite de Semarnat 022, que es lo que expliqué ahorita anteriormente. Como contexto geográfico y ambiental, el municipio de Huachinango tiene relictos de bosque mesófilo de montaña, fragmentos de pino encino y riparios vinculados a la cuenca del río de Necaxa, hábitats colibrí y garganta azul de la Sierra Norte de Puebla. Las altitudes varían entre los 1200 y 2000 metros sobre el nivel del mar y tienen una temperatura promedio anual de 17 grados y una precipitación media de 1800 a 2200 milímetros de lluvia. Estas condiciones crean un entorno favorable para la presencia de diversas especies de colibrís, ya que pues al ser una fragmentación moderada del hábitat debido a la expansión urbana, conserva parches de vegetación secundaria, cursos de agua limpia y una alta disponibilidad de flora durante la mayor parte del año, que pues son factores que posibilitan la conservación, recuperación de colibríes residentes y migratorios. No obstante, tenemos amenazas principales, que sería la fragmentación por cambio de uso a agricultura y floricultura, el uso de agroquímicos que reduciría recursos florales y presas, en este caso pues insectos, predación por gatos ferales y perturbación humana en corredores de alimentación y la erosión del riesgo de deslaves de laderas degradadas. Y como yo lo había hablado anteriormente, esta especie de colibrí Lampornis clemensi, así como otras, están enlistadas en la NOM 059 Semarnat 2010 bajo la categoría de sujetas a protección especial, pues lo que justifica la necesidad de acciones de monitoreo, rehabilitación y la restauración del hábitat. Como justificación se tiene que la creación de una UMA destinada a este colibrí en el municipio de Huachinango responde a la necesidad de conservar los servicios ecosistémicos, restaurar la conectividad ecológica del paisaje y promover el desarrollo comunitario sustentable, ya que los colibríes cumplen un papel crucial como polinizadores, garantizando la reproducción de las especies vegetales nativas y estabilidad ecológica del bosque mesófilo de montaña. Así que pues la UMA se plantea como una estrategia integral de conservación que está sustentada legalmente con las siguientes bases normativas. De principio tenemos la conservación de servicios ecosistémicos, que estos serían los jardines nectíferos, rehabilitación funcional, monitoreo del servicio de la polinización. Se llevó a cabo los siguientes artículos de la Ley General de la Vida Silvestre, que son el artículo 1 justifica la creación de la UMA como instrumento del Estado y de particulares para la conservación de la vida silvestre y su hábitat. Su aplicación sería pues que la UMA protege colibrís y la flora nativa como parte del mandato de conservación y uso sostenible. El artículo 5 declara la conservación como prioridad nacional. La UMA se integra formalmente a estrategias nacionales de conservación de polinizadores. El artículo 77 que regula la creación y operación de UMAs como unidades de protección, rehabilitación y aprovechamiento sustentable. La aplicación sería el manejo del Lampornis clemensi, se amparará directamente con el artículo para su funcionamiento. De la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se tomó el artículo 15, la fracción 4, que establece que las políticas deben conservar y restaurar la biodiversidad. En este caso, la siembra de nectíferas, la restauración de parches florales y reducción de amenazas. El artículo 87, que define la preservación de procesos ecológicos esenciales como la polinización. Y las acciones de la UMA protegen el proceso de polinización que consiste en la vegetación local. Como segundo punto tenemos la conectividad y restauración, restaurar corredores florales, favoreciendo la dispersión y la estabilidad poblacional de Huachinango. Como punto número 2, la conectividad y restauración, que sería pues restaurar corredores florales, así favorecemos la dispersión y la estabilidad poblacional. Se empieza con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el artículo 1 que señala que la ley protege biodiversidad y ecosistemas. Esto para respaldar la restauración de corredores biológicos usados por Lampornis clemensi, el artículo 15, fracción 6, que ordena restaurar ecosistemas degradados. En la aplicación sería pues que la UMA establece jardines nectíferos, reforesta y elimina especies invasoras, así como aumenta la conectividad vegetal. Y el artículo 99, que promueve la integración de corredores biológicos entre fragmentos de vegetación, y la UMA funcionará como un nodo biológico entre los bosques mesófilos y huertos productivos. Con el reglamento de la Ley General de Vida Silvestre se tomó el artículo 25, regula la rehabilitación y liberación técnica de fauna. Esta pues se lleva a cabo con la liberación de colibríes rehabilitados que se realizan en zonas con cobertura vegetal restaurada, y el artículo 28 que es el que permite la reintroducción cuando el hábitat es adecuado. La UMA solo liberará ejemplares cuando los corredores florales estén en condiciones óptimas. Como último punto tenemos el beneficio socioeconómico local,
que es la implementación de ecoturismo de bajo impacto y programas de educación que puedan generar ingresos alternativos y apropiación social de la conservación. Se tomó en cuenta la Ley General de la Vida Silvestre, el artículo 3, las fracciones 2, 7 y 10, que indica el manejo de vida silvestre, incluye componentes biológicos, sociales y económicos. La UMA integraría a la comunidad en monitoreo, educación y el ecoturismo sustentable. Y el artículo 84, que se refiere a obliga a afirmar resultados de conservación y la participación social. Como ya lo habíamos dicho unas páginas anteriores, pues la UMA rinde informes anuales a la Semarnat 08022, demostrando los beneficios ecológicos y sociales. Del EGEPA tomamos en cuenta el artículo 159 bis 2, que establece la educación ambiental como instrumento de cambio social, pues esto para que la UMA impartiera talleres, capacitaciones y recorridos interpretativos. Y el artículo 15 en la fracción 9, que fomenta la participación social en la conservación. Esto pues la comunidad participará en siembra, monitoreo y guianza ecoturística. Y por último, la Ley General de Turismo, en el artículo 3, en la fracción 8, reconoce el turismo sustentable ligado a conservación. Esto para que la UMA ofrezca la observación de colibríes como turismo de naturaleza regulado. Y el artículo 44, que es el que promueve productos turísticos sustentables que beneficien a la comunidad. Y pues en la UMA sería para generar ingresos locales y reforzar la valoración social de los colibríes y su hábitat. En las metas, pues las voy a explicar de rápido y ahorita vamos por punto. Es restituir y aumentar la disponibilidad de plantas dentíferas nativas en el predio núcleo en 3 años, implementar programa de monitoreo poblacional con metodología estandarizada, establecer infraestructura y protocolos de rehabilitación y liberación con una capacidad de atención inicial para hasta 20 colibríes por año y lograr una tasa de liberación exitosa mayor o igual al 70%. Capacitar a un cierto grupo de personas de la comunidad y atraer visitantes guiados orientados a educación y financiamiento de la UMA. Ahora sí, comenzamos con el pues más importante, que es el programa de la rehabilitación y la liberación. Los objetivos del módulo de rehabilitación sería atender especies lesionadas o intoxicadas, restablecer condición física y comportamiento natural y lograr liberación en un sitio adecuado cuando los criterios veterinarios y de comportamiento se satisfagan y la liberación no presente riesgo epidemiológico. Esto se llevará a cabo con la NOM 126 y los permisos de la Dirección General de Vida Silvestre, que ahorita se los voy a explicar. Empezamos con el artículo 1 y 5 de la Ley General de Vida Silvestre. El artículo 1 establece conservación y recuperación de la vida silvestre y su hábitat, y el 5 declara la conservación de fauna silvestre como asunto de interés público. Esto para crear un protocolo de recepción para individuos lesionados provenientes de la comunidad, autoridades o hallazgos locales. El artículo 78 y 79, el 78 regula el manejo de rehabilitación y reintroducción de los ejemplares y el 79 establece los lineamientos para el manejo veterinario, sanitario y bienestar de ejemplares silvestres. Estos se tomaron en cuenta a la hora de establecer un proceso clínico veterinario que incluya hidratación, estabilización y diagnóstico rápido, y para la hora de garantizar que todo colibrí que muestre capacidad de vuelo, termorregulación y forrajeo pase la etapa de preliberación. Y el reglamento de esta misma ley se tomaron en cuenta el artículo 25 y 28, que son los que regulan la rehabilitación y determinan los lineamientos para la introducción. Y la NOM 126 Semarnat 2000, que esta regula cómo deben diseñarse y construirse, mantenerse y conservarse las obras de paso, en este caso para colibríes. Como segundo punto, las instalaciones mínimas, que serían quirófanos, sala de atención básica, jaulas de cuarentena separados por especie o condición, área de rehabilitación con posaderos naturales, espacio de vuelo, registro sanitario y bitácora clínica por individuo, historial, diagnósticos, tratamientos y el tiempo que se está en cautiverio. Se toman en cuenta los artículos 77 de la Ley General de Vida Silvestre. Las sumas deben contar con la infraestructura adecuada. El artículo 82 indica que se debe garantizar condiciones que aseguren la salud física y biológica de los ejemplares. Y del reglamento, el artículo 29, la infraestructura debe cumplir con estándares que garanticen el bienestar. Y el artículo 31, el programa de manejo debe especificar las áreas de cuarentena, curación, rehabilitación y preliberación. Los procedimientos, empezamos con recepción y triaje, que es la evaluación veterinaria inmediata a la hora de que ingresan estos ejemplares. La cuarentena sanitaria de mínimo 14 días o según el criterio veterinario, pruebas básicas y desparasitación cuando proceda, y el registro de medicamentos. Para esto se toma en cuenta la Ley General de Vida Silvestre, el artículo 79, que define criterios para manejo médico y transporte sanitario. Del reglamento de las mismas leyes,
El artículo 25 y 27 regulan cuarentenas, tratamientos, registros clínicos. Pues en este, con base a la UMA, se aplican fichas de ingreso, registrar peso, lesiones y condición general. Y la NOM 126 para mantener cuarentena mínima obligatoria para cualquier especie de colibrí, aparte del Lampornis clemensi, que ingrese. Siguiendo tenemos la rehabilitación conductual, los ejercicios de vuelo, aprendizaje de forrajeo en bebederos florales reales, parcelas de entrenamiento conectíferas. Para esto nos basamos en la Ley General de la Vida Silvestre. El artículo 5 que nos habla de la conservación del comportamiento natural. Para esto, pues el entrenamiento gradual para recuperar maniobras de vuelo, siguiendo pues el principio de este artículo. Artículos 77 y 82, que son el manejo bajo criterios biológicos que permitan la reintegración exitosa de estos ejemplares. La evaluación para la liberación es la condición corporal, comportamiento de forrajeo autónomo, capacidad de vuelo, ausencia de signos clínicos y autorización de un responsable técnico y un veterinario. Tomamos en cuenta el reglamento de la ley GBS, el artículo 28, que es la que nos da los requisitos para autorizar la liberación, evaluación sanitaria, genética y ecológica, y el artículo 78 de la ley GBS, que nos permite la reintroducción autorizada por autoridad competente. En la UMA pues sería la coordinación motora, las respuestas defensivas normales, capacidad de overi y ascensos rápidos, la condición corporal adecuada. Y la liberación, que sería preferentemente en el área de núcleo de la UMA o en sitio con recursos florales comprobados, liberación temprana en la mañana o tarde según la conducta local. Se marcaría al individuo para identificarlo con un sistema no invasivo que sí esté autorizado y darle seguimiento a la post-liberación. Se toma en cuenta el reglamento de la ley GBS, el artículo 32, pues este nos indica que tenemos que registrar la fecha, hora, sitio, estado del ejemplar y seguimientos por liberación. Y el artículo 84 de la Ley General de Vida Silvestre, que establece obligación de reportar liberaciones y los resultados en informes a la Dirección General de Vida Silvestre. Los permisos y documentación, cualquier colecta temporal, anillamiento o manipulación exige autorización de la Dirección General de Vida Silvestre, conforme al reglamento y a la NOM 126, y la documentación clínica y reporte de cada alta y liberación se entregará en el informe anual a la Dirección General de Vida Silvestre. Estos permisos en sí pues son de suma importancia porque la UMA debe de mantener un expediente administrativo. Esta y cualquier otra UMA tiene que tenerlo para cumplir con la Dirección General de Vida Silvestre. Como los primeros dos artículos, tenemos 7 y 8 de la Semarnat. A través de la Dirección General de Vida Silvestre es la autoridad competente para permisos de colecta y manejo de liberación. Tramitar formalmente la autorización con la Semarnat 08022 para consolidar el módulo de rehabilitación. El artículo 78, que es el que nos dice que se requiere autorización para manipular, marcar, anillar o reintroducir individuos. Pues en la UMA se lleva a cabo pues solicitar permisos de manejo, marcaje o traslado para cada individuo. Y el artículo 83 y 84, que obliga a registrar información y presentar los informes anuales, como lo venimos diciendo desde páginas anteriores. Se elaboran los informes anuales con número de colibríes atendidos, causas de ingreso, resultados y mortalidad y medidas preventivas. Con base al reglamento de la Ley General de Vida Silvestre se toma en cuenta el artículo 25 y 28, pues como lo venimos diciendo, permisos sanitarios, permisos específicos para la reintroducción y liberación. Y dos normas principales, que son la 126 Semarnat 2000, que es la que regula toda manipulación, traslado y evaluación sanitaria con marcaje no invasivo y bioseguridad, y la NOM 059 Semarnat 2010, que es la que se consulta para determinar si una especie de colibrí requiere medidas de protección adicionales a las que se le toman. Y por último, el trámite oficial Semarnat 08022, que es el procedimiento para registro, operación o modificación de la UMA ante la Dirección General de Vida Silvestre. Punto número 8, en nuestra UMA tenemos la educación ambiental y la participación comunitaria, como pueden ser programas escolares, talleres anuales en escuelas locales sobre ecología del polinizador y la restauración del hábitat. Se ocupan dos leyes del EGEPA, que es el artículo 15, que establece que la política ambiental debe promover la educación ambiental, y el artículo 160 define como función la educación ambiental, genera conciencia pública para la protección de los recursos naturales. Esto trasladado a nuestra UMA, permiten que se constituya como un espacio educativo formal donde se elaboren e impartan talleres dirigidos a escuelas primarias, secundarias, preparatorias del municipio.
Y de la Ley General de Vida Silvestre, nos basamos en el artículo 5, fracción 7. La conservación de vida silvestre debe incluir educación ambiental y capacitación de la población. En la UMA se incorporen actividades educativas vinculadas con la fauna silvestre manejada, en este caso pues sería el colibrí Lampornis clemensii, y lo cual valida la enseñanza sobre biología, función ecológica y la conservación de este. Como punto número 2, capacitación de guías locales, que sería cursos de identificación de especies, interpretación naturalista y protocolos de seguridad por ecoturismo. Tomamos en cuenta el artículo 89 de la ley GBS, que permite actividades económicas sustentables basadas en vida silvestre, siempre que haya capacitación y manejo adecuado. Para la UMA se realicen actividades económicas sustentables como ecoturismo, pues igual, ¿no? Siguiendo un manejo adecuado con personal capacitado. Del EGEPA tomamos el artículo 38, fracción 1 y 3, que dicen que obliga a fomentar capacitación ambiental para el aprovechamiento sustentable. La UMA implemente cursos sistemáticos de capacitación ambiental, incluidos módulos de interpretación, identificación de flora y fauna, prevención de impactos, primeros auxilios, y del reglamento de la LGVS, el artículo 40, que es el responsable técnico, debe asegurar que personas involucradas de manejo cuenten con la capacitación mínima. En la UMA sería la formalización de los registros de capacitación, lista de asistencia, constancias y protocolos internos que garanticen que todos los guías cumplen con la preparación mínima requerida. Seguimos con el voluntariado de restauración, que serían jornadas comunitarias para siembra de nectíferas y monitoreo ciudadano. Tomamos en cuenta la Ley General de Vida Silvestre, el artículo 5, fracción 3 y 5, que dice que reconoce como el objetivo la restauración y preservación del hábitat de especies silvestres, y el artículo 15, fracción 1, que impulsa la conectividad ecológica y la restauración del ecosistema. En la UMA se pueden organizar brigadas para la plantación de especies nativas, mantenimiento de áreas de recarga, restauración de corredores biológicos, eh, y pues en sí estos artículos justifican que la UMA convoque y coordine programas de la participación social de, pues en este caso, de la Sierra de Huachinango. Y del EGEPA tenemos el artículo 157, que dice que establece que la restauración ecológica puede incluir participación comunitaria, como lo veníamos diciendo. Las sumas, pues sería respaldo legal a las jornadas de voluntariado organizadas por esta misma. Y como último punto, tenemos materiales interpretativos, que son paneles encenderos, folletos y guías de campos locales. Nos guiamos con el EGEPA, el artículo 15, fracción 6, que fomenta la difusión de la información ambiental, y el artículo 158, que promueve el acceso a información ambiental como instrumento de educación y sensibilización. Estos artículos en la UMA funcionan como un centro de divulgación ambiental mediante la producción de materiales informativos dirigidos a visitantes, escuelas, voluntarios y autoridades. Y de la Ley General de Vida Silvestre, el artículo 5, fracción 7, reconoce la importancia de actividades de divulgación y educación ambiental vinculadas con la vida silvestre. Este artículo respalda la elaboración y distribución de material didáctico vinculado con vida silvestre, que pues incluye guías de campo locales, láminas informativas sobre las plantas nectíferas, señalítica, interpretación en las zonas de visita, y pues la UMA se posiciona como un sitio de educación ambiental especializado. Como penúltimo punto, tenemos la importancia ecológica, que pues, se refiere a que la UMA protegerá funciones críticas como son la polinización, el mantenimiento de la diversidad florística local y colectiva para fauna de vertebrada e invertebrada, la conservación de bosque mesófilo en Huauchinango contribuye a la resiliencia hídrica, que en este caso pues la cuenca de Necaxa, y la prevención de procesos erosivos y deslaves en laderas. Y por último, la conclusión operativa, pues esto en la aplicación al caso de la Sierra de Huachinango. La implementación del plan de manejo para Lampornis clemensii en el municipio de Huachinango se sustenta en la estructura ecológica, social y normativa del territorio. Establece un modelo funcional de conservación basada en uso sustentable, educación ambiental y participación comunitaria. Desde el punto de vista jurídico, la operación de la UMA se encuentra plenamente respaldada por la Ley General de Vida Silvestre, la LGEPA, su reglamento, normas técnicas como la NOM 059 y la NOM 0126, que pues, regulan el manejo, la rehabilitación, documentación y liberación de individuos. Así que pues esto garantiza que todas las actividades que se llevarán a cabo son trazables y verificables y auditibles por la autoridad.